morfología bastante numerosa, son 2000 y pico especies las que se conocen en este momento. Seguramente habrá muchas más especies por un problema de lo que os comentábamos, o lo que comentaba Miguel Ángel en clase, de especies que taxonómicamente son distintas, pero morfológicamente son prácticamente iguales. A medida que en muchas de estas zonas, sobre todo en zonas tropicales, estamos utilizando técnicas de biología molecular, se van discriminando especies que hasta ahora parecían que morfológicamente eran iguales, pero que está claro que eran distintas porque ocupaban nichos parecidos pero diferentes, incluso las costumbres eran distintas. Y esto es importante a la hora, sobre todo, de transmitir enfermedades. Ya veis que es un grupo bastante numeroso, esta familia, 26 géneros. Se conocen bastantes especies fósiles, fijaros, hasta 12 especies fósiles distintas, gracias a las especies que se han encontrado en el agua. No os voy a comentar mucho más y vamos a empezar a hablar un poco de su morfología. Visteis el otro día cuando, en una de las diapositivas que os comentaba ayer, al hablar de los pleurotomos y de los fecenes, luego creo que Nacho lo ha puesto también, que son fácilmente identificables. Son insectos bastante gruesos. Eso hace que coloquialmente se les denomine moscas, aunque realmente son parientes de los mosquitos, son hematoceras, porque tienen unas antenas cortitas formadas por un número pequeño, más de 3 segmentos. Tienen completamente entre 8 segmentos, con ese aspecto, esas antenas de tipo fusiforme. Lo que pasa es que al tener las patas cortitas y el cuerpo bastante rechoncho, tiene un aspecto más de un mústido, más que de un braquicera, más que de un hematocera, ¿no? Más pariente parece de las moscas que de los mosquitos.